resistencia, como el capacitor, como el inductor, depende de las características constructivas del material. Yo le decía, con la tensión varía la resistencia, sí, varía porque varía la resistividad del material. Entonces, tanto la resistencia, todos los elementos que yo ponga en el circuito, va a depender de las características constructivas del material. Y ahí vamos ahora a lo que conocemos como circuito eléctrico. O sea, el circuito eléctrico, y este es muy sencillo, yo tengo una fuente de alimentación, el lado de la fuente como se suele llamar. Esta fuente me va a entregar energía, o sea, va a transformar alguna forma de energía en energía eléctrica, ¿sí? O sea, en energía eléctrica, y va a ser la responsable de entregar energía a los electrones que se van a mover por el circuito, y esos electrones que son la corriente o las portadores de carga, ¿no es cierto?, van a entregar energía eléctrica en otra, o sea, en este elemento que es la resistencia, van a transformar, ¿no es cierto?, esa energía eléctrica en otro tipo de energía. Normalmente nosotros representamos este circuito así, uniendo todos los elementos por, acá tenemos hilitos, o sea, líneas rectas, que me están representando el conductor. Y en física, este conductor acá para nosotros va a tener una resistencia despreciable, o sea, cero. No vamos a considerar el largo del conductor que une esta fuente con esto, porque eso lo van a hacer en instalación eléctrica, en transmisiones, en instalaciones complementarias, en electrotecnia el año que viene. No, en electrotecnia te van a trabajar con este estilo, ¿sí? Entonces, por ahora, cuando yo diga tengo este circuito, tengo mi fuente que se une por un conductor a una resistencia, este alambre es resistencia despreciable cero. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Parece que son, bueno, entonces, ¿cuál es la característica que vamos a tener nosotros acá? Vamos a trabajar con fuentes, como ya vimos otro día, que son fuentes que siempre me van a dar una FEM constante. Si bien en la realidad, o sea, la batería que yo pongo en un control de televisor, la pila que pongo en una eh, linterna, ¿sí? Entonces, una fuente de tensión que yo miro la batería y me dice tiene 1,5 volt, tiene 9 volt. O sea, en teoría me está dando una diferencia de potencial que es constante, en donde en los bornes de la batería, o sea, la pila de 9 volt tiene un rectangulito así, grandote acá, buscan en internet dibujito más lindo, tiene un borne acá y un borne acá. El fabricante me asegura que en esos bornes acá yo tenga 9 volt, ¿sí? Al inicio. Para nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto? Estos que están acá van a ser los bornes de la batería. A esos bornes yo le voy a poner un cable y le voy a conectar, por ejemplo, no sé, acá, una fuente de luz, ¿sí? Entonces, estos cables que están acá no van a tener resistencia para nosotros y son esta representación que tenemos acá. Y esto sería mi lamparita, o sea, lo que yo conecté a la fuente, que normalmente se conoce como la carga. Entonces, yo puedo dividir acá mi circuito y decir, de este lado es el lado de la fuente, de este lado es el lado de la carga. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, profe. Sí, profe. Tengo una llave acá y fíjense, yo salgo de la batería, recorro el circuito, vuelvo acá y llego al mismo acá. O sea, tengo un circuito cerrado, entonces por acá va a haber una circulación de corriente. Si por algún motivo yo tuviese algo así, a ver, relleno, sí, relleno sólido, pero blanco. Líneas blancas, ¿sí? Esto es esto que está acá, ¿no es cierto?
es un circuito donde yo podría decir, tengo la batería, tengo la carga, llego acá y de acá no puedo pasar por un saltito si soy una carga y volver a la batería. O sea, acá hay un circuito, lo que se conoce como circuito abierto. Si yo tengo una situación como esta o mi llave estuviese así, la llave estuviese abierta, entonces no hay circulación de corriente por acá. Solamente cuando la llave se cierra y me une este extremo con este extremo, voy a tener circulación de corriente. Entonces, solemos hablar de un circuito abierto cuando está, por ejemplo, como está acá, o cuando yo les ponía, o por ejemplo, cuando este acá no existe. Entonces, yo puedo sí tener acá, por acá no voy a tener circulación de corriente, pero sí voy a tener, ¿no es cierto? O sea, voy a tener el circuito abierto. En clase solíamos decirle en teoría que, bueno, si yo soy una carga que me muevo por acá, me muevo por acá, llego hasta acá, ¿hasta dónde me voy si llega acá? Y me tengo que quedar ahí. O sea, está abierto. No tengo forma de unir. Si está unido, perfecto, sigo y vuelvo a la batería. Si no, me queda acá, quedó abierto queda ahí, en ese lugar. Eso es un circuito abierto. Analizando un poco lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, cuando empezamos magnetismo, vamos a ver lo que era la fuerza electromotriz. O sea, nosotros vimos una fuerza variable, ahora nuestra fuerza electromotriz, que va a ser la pila esta acá, esta que está acá, me va a entregar una FEM que va a ser constante. Esa FEM es el resultado de la transformación de la energía química en energía eléctrica. Y como yo me acuerdo de electrostática y yo sé que tengo una diferencia de potencial acá, que es la FEM, yo sé la energía que se le va a entregar al electrón que está acá o la carga que se va a mover, que va a ser la carga por la diferencia potencial que yo tengo en bornes de la batería. Entonces, esa energía que está acá, que digamos si yo ahora paso a FEM, va a ser la FEM por la carga. Esa energía va a ser energía potencial y es la que se va a disipar, transformar o algo en este elemento acá. Es lo que ocurría con las bolitas, el ejemplo de las bolitas. O sea, llegaba la bolita, la persona lo subía acá arriba, la bolita se movía, llegaba al tubo con elemento viscoso, salía de alguna forma sin que salga el elemento viscoso y acá, ¿no es cierto?, esa energía potencial se transformaba en otra energía, que podía ser calor, que podía ser una transformación, ¿no es cierto?, que tenga con un de rozamiento, o sea, de alguna forma se perdía la energía acá y volvía a la persona acá. Si la persona levantaba de nuevo la bola acá, le estaba de vuelta dando energía potencial a la bolita. Con los electrones pasa lo mismo, entonces nosotros hemos detectado muchas veces que lo que nos dicen es que la batería entrega corriente. La batería no entrega corriente. La batería lo que hace es entregar energía. O sea, no es porque yo ponga la batería acá, el material va a tener mayor portadores que se muevan. Porque los portadores son característicos del elemento acá, con que está construido el circuito. Entonces, lo que sí hace la batería es entregar energía. ¿Qué energía? Es la energía potencial que está acá. ¿Está claro? ¿Dudas con respecto a esto? Por el ¿No? momento se entiende. Se entiende. Después miran el práctico y me cuentan. Bueno, había unas características que ya habíamos visto, o sea, cómo se puede transformar las baterías. Y la resistencia del lado de la carga, que sería esta nuestra resistencia, tenemos acá, ¿no es cierto?, la resistencia igual a ρ por L, como veníamos viendo. O sea, acá nosotros en física lo que vamos a decir es le vamos a dar el valor de resistencia o le vamos a dar, por ejemplo, el valor de... O sea, cuando hagamos el circuito le vamos a dar esto o le vamos a decir es una bobina con tal largo, entonces, de manera que ustedes puedan calcular. Es una fuente de FEM constante, dice el libro, es una batería. ¿Sí? O sea, nosotros ahora en esta parte de corriente continua lo que vemos que esto es, esta FEM que yo tengo acá es constante. ¿Mm? Pero como mi batería, vamos a un poco a la realidad, como mi batería tiene una cierta cantidad de energía, a medida que se vaya entregando esa energía al circuito y se vaya gastando acá, esta energía va cayendo.
Como la energía es la carga por epsilon, o sea, por la diferencia potencial en Borne, si esto cae, esto no cae, esto cae. Eso es lo que ocurre, esto es la realidad, ¿sí? Nosotros en física vamos a suponer que esta batería mantiene su FEM. Y en el caso en el que el área, ¿en qué caso el área de qué sería? Este área que está acá es el área del alambre con que está formado esta resistencia acá. Por ejemplo, yo te digo, vos tenés el solenoide que usaban en en el ejercicio del parcial donde ponían la bobina imaginaria, ¿sí? Ese solenoide está construido con alambre de 2 milímetros. Tiene un diámetro de 5 centímetros y el largo es y tiene 100 vueltas. Entonces, vos tenés que sacar el largo del solenoide a partir de multiplicar las n vueltas por 2pi por el radio del solenoide. Eso te va a dar el largo. Más o menos, porque en realidad cuando yo hago el giro así, tiene un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a suponer que estos son las vueltas del solenoide, este es el radio del solenoide y esto es el perímetro de una de las espiras. Y esto te da largo. ¿Y qué área va acá? El área, o sea, cuando vos enrollaste el solenoide, cuando hiciste el solenoide enrollado, este alambre acá tiene una sección, ¿sí? Que yo dije recién que era de 2,5 milímetros. Entonces, acá sería, esa área sería pi por el radio al cuadrado. O sea, 0,02,5. ¿Está bien así? ¿Qué les parece? Metro al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿O le falta un cero acá? Creo que le falta un cero, profe. Me parece que sí. Sí, Me falta la calculadora. A ver. Este borrador. porque 2,5 por 10 menos 3. Ajá, ahí está. Entonces, por eso les decía, estos conductores que están acá, ahora no lo vamos a tener en cuenta. Para nosotros, estos conductores, este conductor recto, esto que está acá dentro de lo que une desde acá hasta acá, cero resistencia. Cuando vos estés, ¿qué carrera sos, Micaela? Industrial. Bueno, cuando vos tengas que diseñar, por ejemplo, el largo, seleccionar un cable, por ejemplo, para alimentar un motor desde un tablero en la industria, desde un tablero general o desde el tablero que alimenta el motor hasta el conductor, hasta desde el tablero de alimentación, o sea, de donde vos tomes la tensión, acá, este punto, hasta donde llegues a la carga, que sería el motor, ¿no es cierto? Vos vas a tener que tener en cuenta la caída de tensión que sea lo menor posible. Normalmente hay un porcentaje aceptable, ¿no es cierto?, de diferencia potencial y de acuerdo a la resistencia de ese conductor, ¿no es cierto?, y de la corriente que transporte para alimentar el motor, vas a seleccionar, ¿no es cierto?, el área del conductor. De manera de asegurarte que en una, así muy rápido, que la caída de tensión, que normalmente es un 5% al final de la línea se llama, sea igual ahí por R, este va a ser tu dato, este va a ser tu dato, entonces vos vas a sacar R del conductor. Y como vas a sacar R del conductor, vas a tener el largo, vas a tener, ¿no es cierto?, de qué material está hecho, vas a seleccionar el área. Y ahí sí tenés en cuenta el largo del conductor, nosotros en física ahora no. Y de vuelta nos fuimos de física. ¿Sí? Por ahora nos, nos quedamos con que esos conductores rectos son alambres que unen un elemento con el otro con cero resistencia. Acá hay una cuestión de qué pasa qué pasa en un circuito. Entonces, en un circuito yo tengo la batería,
dijimos que esa energía se transforma, ¿no es cierto?, de química a energía eléctrica, energía potencial, ¿no es cierto? La corriente, o sea, los electrones que circulan por ahí, los portos de carga que circulan por el circuito, transportan esa energía potencial y se transforman en este resistor. Normalmente, nosotros ahora vamos a trabajar con elementos justamente resistores, o sea, no es un capacitor, no es un inductor, y si es un inductor o sea, vamos a trabajar solamente con por ejemplo, el solenoide que está rollado de manera que la inductancia de ese solenoide es muy baja. Entonces vamos a tener solamente la parte resistiva. Por ejemplo, vamos a tener la estufa de cuarzo, donde yo tenía el alambre enrolladito, al que yo le hago circular corriente y ese alambre empieza a calentarse y empieza a emitir calor. Ese va a ser nuestra carga acá. Para este circuito, para esta situación donde nosotros estamos estudiando solamente circuitos en corriente continua y que estén alimentando a una resistencia, o sea, que estén aportando energía solo a una resistencia. Entonces, en esta resistencia, como dice acá, van a haber movimientos, o sea, cuando pasan los electrones, todo eso que vemos hoy, los choques, las fricciones, van a hacer que esa energía potencial que trae acá se transfiera parte acá en energía, ¿no es cierto?, interna, que va a alimentar justamente a ese movimiento vibratorio de los átomos y va a hacer que ese movimiento se transforme en calor. Hay toda una explicación de que yo al inicio tengo energía potencial, ¿no es cierto? Inicio el proceso de circulación de corriente, acá hay parte de la energía se usa para calentar el material, parte se va emitiendo al medio, o sea, va a llegar un momento en que esto va a estar estable. Entonces, la energía que transmite acá, que tengo acá de la batería acá, se va a disipar, como se dice, en la resistencia. O sea, acá se va a transformar en calor. Nosotros en este momento vamos a analizar cuando ya el circuito está estable, o sea, cuando toda la energía que entrega la batería se transforma en la carga en calor. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bien, entonces, si esta es mi energía, o sea, esta que está acá es mi energía, para calcular si yo derivo esta energía en función del tiempo, voy a tener lo que se conoce como potencia, física 1. En nuestro caso va a ser potencia eléctrica. Suele llamarse rapidez de transformación de la energía eléctrica. Es lo que ustedes tienen en todo elemento eléctrico que está en sus casas. Normalmente le dan el valor de tensión, le dan el valor de corriente en algunos casos, o si no le dice, tiene un foco de una lámpara, por ejemplo, de las que vienen ahora de LED, 5 vatios. O sea, le están dando esta potencia, ¿sí? No energía, potencia. Y esa potencia eléctrica, yo si derivo la ecuación de energía, que es este elemento de lo que me da la fuente, va a ser la derivada de la carga con respecto al tiempo por la diferencia potencial en bornes de la fuente. Esto que está acá derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente I. Y esta es la diferencia potencial en bornes de la batería. Entonces yo puedo definir así a la potencia eléctrica. ¿Qué potencia eléctrica y qué característica? Y acá es importante, por ejemplo, en un ejemplo que uno le dé, que ustedes tengan en cuenta que yo estoy trabajando con circuitos donde si esta diferencia potencial es constante, la corriente que circula por acá va a ser constante. No va a ser variable en el tiempo. Entonces yo voy a hablar de, por ejemplo, 10 amperes. Voy a hablar de una resistencia de 1 ohm. Y acá puedo tener una fuente que debería ser así, de 10 volts. ¿Sí? Entonces, la potencia que me entrega esta fuente acá va a ser, la potencia de la FEM va a ser la corriente. Normalmente la corriente cuando es constante se representa con letras mayúsculas por la diferencia potencial que va a ser la FEM, que va a ser 10 volt por 1 ampere igual
perdón, no 10 volt, 10 amperes, perdón, sí, no, estoy, 10 por 10, profe. 10 amperes, sí, por 10 volt, estaba pensando en diferencia potencial, por eso, y acá van a ser 100 vatios. ¿Mm? Entonces, como cuando está estable la energía que entrega acá, va a ser, ¿no es cierto? También yo puedo aplicar esta misma fórmula que usé para este elemento fuente para conocer la diferencia digamos, la potencia que tengo en la resistencia. O sea, esto que está acá aplicado así o esta ecuación que es general acá, yo podría aplicar en un circuito de corriente continua a cualquiera de los dos elementos, siempre teniendo en cuenta este valor, que si estoy en la fuente sería la FEM y si estoy en una resistencia sería la diferencia potencial que tengo en la resistencia. Ahora bien, hace frío, tienen la estufa, saben que la estufa tiene 1000 vatios, van a estudiar, no sé, 8 horas, van a consumir qué cantidad de energía. Vamos a suponer que estamos en un sistema de alimentación de corriente continua. ¿Qué cantidad de energía? Multiplicamos la 8 potencia por la kilovatios. cantidad de horas. Y sí, o sea, la energía, y ahí vamos a una ecuación, la energía está relacionada por la potencia acá, ¿sí? ¿No es cierto? Con esta ecuación que está acá. Entonces, si yo integro, o sea, paso de t para este lado y hago la integral, voy a tener esta ecuación que está acá abajo. O sea, la energía va a ser la integral de la potencia por diferencial de tiempo. Esta es la expresión general de potencia eléctrica, ¿sí? La potencia va a ser en todo elemento la corriente ahí por el diferencial o sea, la diferencia potencial que yo tengo en los bornes del elemento por el diferencial de tiempo. ¿Se entiende de dónde sale esto? Es importante porque después cuando empecemos a trabajar con otros tipos, o sea, le pongamos un capacitor al circuito o le pongamos un inductor, y ahí ya se me va a complicar la historia. Entonces es importante que entiendan que de física 1, la potencia se definía como la variación de energía con respecto al tiempo, o delta U con respecto al tiempo. Si yo hago esa variación muy chiquita, yo puedo llevar un diferencial. Entonces, si yo quiero saber, también puedo decir que el diferencial de U es igual a la potencia por dt. Si yo quiero saber la energía acá, lo que tengo que hacer es la integral. O sea, hacer esto que está acá. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Sí? Entonces, la energía eléctrica sería el potencial por el tiempo. La Bueno, potencia eléctrica por el tiempo. ahora vamos a eso. Acá. Vamos primero a este. La potencia eléctrica de la FEM sería esto. La última parte, explico la última parte. Vamos a explicar con algo así. Vamos a borrar todo lo que tengamos acá dando vuelta. Empiezo pedido de vuelta, entonces vamos a correr esto para acá y borremos, y achiquemos el circuito y hacemos al lado. Vamos a suponer así, chiquitito. De física 1, potencia igual a ustedes, a ver. ¿Cómo usaban en física 1? Potencia relacionada a energía. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿No se escucha? No lo escucho a ustedes. ¿Cómo era la pregunta, ingeniera? Ajá. La potencia de física 1 relacionada a la energía. ¿Cómo usaban ustedes en física 1?
La energía era fuerza por distancia. Yo no hablo de energía, hablo de potencia. A ver. Energía sobre tiempo. O sea, no sé cómo representaban con la letra. Nosotros usamos normalmente la letra U por energía sobre tiempo. ¿Sí? Ahora, esto es si todo es constante. Si yo tengo una potencia que es variable o tengo una energía que es variable, ¿no es cierto? O achico el tiempo, la energía va a ser igual. A ver, podemos poner delta U sobre delta T. Porque en realidad este T que está acá no es un instante de tiempo, es un periodo de tiempo. ¿Mm? O sea, sobre tiempo. Energía sobre tiempo. O sea, no es en el instante 10 segundos, por ejemplo. Si yo digo, bueno, ¿cuánto? Yo le dije 8 horas. O sea, tenía 1000 vatios, estaban estudiando 8 horas, ¿cuánta energía gastan? Y no es la energía que gasté a las 8 horas, sino es la energía que gasté desde que prendí la estufa hasta que pasaron 8 horas. Entonces, este delta T que está acá es un periodo de tiempo. Si yo hago más chiquito mi trabajo o estoy trabajando con variables, o sea, con diferenciales, esto va a ser la derivada de la energía con respecto al tiempo. Entonces, si yo quiero calcular, puedo decir, la diferencia de energía va a ser P por dt. Esto es un diferencial de energía. Si yo quiero calcular U, lo que yo tengo que hacer es integrar du desde ¿dónde? De 0 a t. Esto va a ser igual a la integral de 0 al tiempo, o sea, del t0, de donde yo arranqué. A veces uno pone 0 como si en el instante en que cerró la llave, en que conectó el instrumento, o sea, del momento en que yo partí, perdón, y acá sería la potencia por el diferencial de tiempo. Hasta ahí estamos. Lo que pasa es que cuando vos haces Nadia, U igual a P por T, esto es... U es energía, potencia es tiempo. La energía, esto es... No. ¿Mm? O sea, la potencia es la energía sobre tiempo. ¿Sí? El potencia sobre tiempo es nada. ¿Sí? Entonces, si yo tuviese todo constante, estaría genial. Pero como nosotros arrancamos con circuitos, vamos a la expresión general de potencia, de manera que cuando ustedes estén trabajando con un circuito y a este circuito yo le ponga un capacitor acá y la corriente ya no sea constante, sino sea variable, ustedes puedan calcular la potencia sin acordarse de la fórmula final, sino razonándolo. Entonces, esto va a ser la integral de 0 a t de la corriente I por la diferencia de potencial por el diferencial de tiempo. Ahora bien, nosotros ahora trabajando en corriente continua tenemos, vamos a suponer que pasemos acá, ahora sí a la otra. ¿Hasta ahí estamos, Nadia? ¿Y el resto de la gente? Si no, no sigo. Perfecto, profe. Bien. Vamos a suponer, o sea, esto no se olviden más en todo circuito, ¿eh? Alterna después le hacemos unas simplificaciones, pero para el resto no se olviden, porque si no se va a complicarle, van a empezar a tratar de memorizar fórmula y es cuestión de analizar la parte conceptual nomás. Yo me voy ahora, antes de llegar a esta, pasemos acá. Tengo la corriente del circuito. Después vamos a ver cómo la calculamos. Y tengo la potencia, dijimos, la potencia eléctrica es la corriente que pasa por el elemento por la diferencia potencial del elemento. En la FEM va a ser la corriente I que circula por todo este circuito por la diferencia potencial en los bornes de la FEM, que es la FEM. En la resistencia ya no puedo poner la FEM, porque no es la FEM. En la resistencia va a ser la corriente que circula por la resistencia esta, por la diferencia de potencial que yo tengo en los bornes de la resistencia.
Y habíamos dicho que la diferencia potencial era la corriente I por R. Con lo cual, la potencia en la resistencia me va a quedar I cuadrado por R. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, yo digo, ustedes estaban 8 horas con la resistencia de 1000 con la resistencia que gastaba 1000 vatios. Vamos a suponer, entonces, ¿cuánto es la energía? Y bueno, si yo tengo la potencia de la resistencia y tengo la potencia de la fuente, y yo quiero, por ejemplo, calcular la potencia de la energía de la fuente o de la resistencia, lo que tengo que hacer es hacer esta integral que está acá, ¿sí? Hasta acá era lo que dijimos. Esto era la integral general. Como estoy trabajando con la fuente, le pongo un epsilon. La integral va a ser de I por la variación de la diferencia potencial en su borne, que normalmente la llamaremos tensión acá, ¿no es cierto?, en circuitos, por la diferencia de potencia, por el diferencial de tiempo. La diferencia potencial es epsilon 0, o sea, normalmente se llama en circuito tensión en bornes, ya diferencia potencial se nos hace larga la palabra, entonces la tensión en bornes del elemento, ¿no es cierto? Como la corriente es constante, puede salir fuera de la integral. Como la FEM es constante, puede salir fuera de la integral. Entonces, ¿qué me queda? La integral de 0 a t por dt. Entonces voy a tener que la energía que entrega mi batería va a ser la corriente por la FEM por t menos 0. Normalmente este 0 no tiene valor, entonces I por epsilon por t. Y esa es la clásica ecuación que van a encontrar en los libros, aplicado solamente a circuitos de corriente continua que están alimentando una resistencia. Entonces, cuando yo tengo un circuito de este estilo y digo, por acá circula una corriente de 10 amperes, tengo una resistencia de 5 ohm, la batería es de 5, 10 amperes, 50 volt, ¿cuál es la energía que entrega la fuente? Y es 10 amperes por 50, y ahí me tienen que decir en qué tiempo, y pónganle en un minuto. Entonces, en 10 segundos, entonces sería, dijimos, 10 amperes, 50 volt por 10 segundos. Multiplican eso y esto le va a dar la energía en joule. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Les voy a repetir y les vuelvo a repetir porque es algo que sucede todos los años. La fórmula general de potencia es la que está acá. No quiere decir que cuando ustedes hagan un desarrollo de un ejercicio tengan que hacer la integral de P por dt, o si van a entregar un parcial tengan que hacer todo esto que está acá. Porque al final, esta es la fórmula final, ¿sí? La potencia, perdón, hago lo que hacen los alumnos. La energía que entrega la FEM. O sea, con esta fórmula ya es suficiente. Lo importante de esta integral es entender que esta fórmula se aplica solamente a este circuito que está acá, ¿sí? A un circuito que tiene una batería en continua y que tiene solamente resistencias, ¿sí? Que yo no lo puedo aplicar en otro tipo de circuito porque ahí, cuando yo ponga, por ejemplo, un circuito donde la corriente sea variable, voy a tener que hacer una integral, variable en el tiempo, por supuesto. O si la FEM es variable, voy a tener que hacer una integral. Entonces ya no me va a quedar esta ecuación que está acá. Y ese es el problema más grave que tenemos cuando empiezan a resolver circuitos. Ah, la energía que entrega la batería. La corriente por la FEM por T. Listo, chao. No importa qué tipo de circuito. No importa qué fuente tengo, no importa qué corriente, no importa si es R, C, L o lo que sea. Entonces, esta es importante. Esto es conceptual, ¿no es cierto? Y hace que yo llegue a esta fórmula para este circuito que está acá. ¿Alguna duda con respecto? ¿Sí? ¿Tiene que ser sí o sí una resistencia o puede ser más de una? Bueno, Igual es válida la fórmula? no. Estamos hablando de la batería. Ahora vamos a... O sea, estamos hablando de la batería. Si yo tuviese muchas resistencias, ¿sí? Acá,
también la batería me seguía, y por este circuito circulase 10 amperes y la batería me seguiría entregando esto que está acá. O sea, 50 por 10 por el tiempo que yo necesite. ¿Sí? La idea es que, miren, por ahí le voy a volver a repetir y le voy a volver a repetir porque sabemos qué pasa. Sabemos qué va a pasar este año. Porque de los que me dicen perfecto, y son 4 los que están acá. O sea, ya sabemos qué pasa. O sea, yo desde el 97 que estoy en física. No, perdón, volví en 98. Desde el 2001 que estoy en física 2. O sea, y todos los años se repite, ¿sí? Entonces yo les voy a volver a repetir. Y si algún año no tenemos error, vamos a tirar, como dice, manteca al techo. O sea, si yo tengo que calcular, y después vamos a qué pasa si tengo varias resistencias. Si yo tengo que calcular la resistencia, perdón, la energía que se va a disipar por calor acá, ¿no es cierto? En la resistencia voy a hacer lo mismo. Digamos, para encontrar la fórmula final, voy a hacer la integral de la potencia en la resistencia por dt. Esa potencia es la potencia eléctrica, va a ser I, la integral de I por la diferencia de potencial que tengo en los bornes por dt. Va a ser la integral de 0 a t de la I al cuadrado, que habíamos encontrado acá arriba, ¿sí? Por la resistencia, por el diferencial de t. La corriente es constante porque la batería me entrega tensión constante, es constante la corriente. La resistencia es constante, la saco afuera, me queda la integral del diferencial de tiempo. Hago la resolución, me queda I cuadrado por R por T, que es I cuadrado por R, o sea, por T menos 0, que es I cuadrado por R por T. Y esto es igual, por ejemplo, a la potencia en la resistencia por el tiempo. Perfecto, o sea, no hay ningún problema. Solamente para este tipo de circuito, fuente en continua, solo resistencias. ¿Mm? Solamente para esos casos. Entonces, una vez que vimos energía y supusimos de dato la corriente, una de las cuestiones que se hace cuando uno dice vamos a resolver un circuito, es decir, yo tengo acá la FEM que se conecta a una resistencia R, que se conecta a una resistencia que normalmente le llamamos RI, más chiquitita, y esa se vuelve a conectar a la batería. Entonces, tienen de dato, por ejemplo, 5 ohm, 9 volt, 1 ohm. ¿Cuál es el valor de la corriente que circula por este circuito? ¿Mm? Y entonces vamos a ver un poco, y ya vamos a entrar en algunas cuestiones que están en las próximas transparencias, pero no se va a servir para esto. Yo tengo la batería acá. La corriente que recorre la batería, o sea, que pasa del borne de la batería acá, del E al B, es I. También pasa la misma corriente de C a D. También pasa la misma corriente acá de A a E. O sea, todo este circuito está recorrido por la misma corriente. Este circuito está conectado en serie. ¿Sí? Como se acuerdan que veíamos capacitores, un elemento tras del otro, bueno, lo mismo, ¿sí? Después, cuando veamos ahora en paralelo, te contestamos, ¿sí? Sergio. Pero, ingeniera, acá la batería me entregó una cierta energía, ¿sí? Acá se gastó una cierta energía. Entonces la corriente que sale por acá es menor. No, la corriente no varía, ¿sí? Esto no ocurre, la corriente no baja. Acá lo que se hizo en la resistencia es gastar la energía que entregó la FEM. Parte de la energía acá, porque acá tenemos otra resistencia. Entonces, parte de la energía se vuelve a gastar acá. ¿Está claro? La corriente por este circuito no varía. La carga que se mueve por acá es la misma que se mueve por acá. Yo pasé por esta resistencia y no sé, acá, no sé, bajó un 10%. No. La resistencia mientras, les voy a decir una, ¿cómo se llama? Una cuestión que no solemos reír en clase cuando hacemos. Si yo por acá, mi electrón o mi carga que viene por acá, pasa por esta resistencia, no tiene a dónde irse a otro lado, sigue moviéndose por el mismo circuito. O sea que
si todos mis electrones, con los n electrones que tenía moviéndose por este conductor, se mueven por acá, pasan por acá, es la misma corriente. No hay variación de corriente. Y es una característica de los circuitos que están conectados en serie. Son recorridos por la misma corriente. ¿Sí? Entonces, estas resistencias que yo tengo acá están conectadas en serie para el que estaban preguntando en los paralelos. Entonces, estos están conectados en serie. Si yo recorro mi circuito, hay dos formas de ver para calcular la energía. Por un lado, es decir, yo paso de acá, a ver, yo salí de este acá, ¿sí? Vine acá, cuando vine, o sea, salí de acá y tengo esta diferencia potencial acá. Paso por un elemento y tengo una diferencia potencial que es de A a E, es la que está acá. Paso por la pila, me voy el borne E a B. De B a C, tengo este elemento que está acá. Paso de C a D, tengo la resistencia, o sea, acá tengo resistencia RI, acá tengo la FEM, acá, vamos a ver qué pasa, acá tengo la R grande y acá de vuelta por cables a esto acá. Entonces, ¿a dónde llegué? Del otro lado de la ecuación, a BA. Estas dijimos, no nos van a importar porque tienen resistencia cero. O sea, este borne acá es lo mismo que el de acá. O sea, por acá no se gasta nada de energía. Entonces, si yo digo, de alguna forma puedo conocer el potencial acá, con el potencial de este punto es el mismo. La diferencia potencial entre estos dos puntos es cero. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué lo pongo así todo? Porque yo recorrí esto que se conoce como malla, o sea, un circuito cerrado, en este caso es una malla, ¿sí? Y no nos vamos todavía, ni nos pongamos la ley de malla, nada de eso que por ahí saben, ni la regla de la malla, o sea, es un circuito cerrado por donde, sí, pues, si no nos vamos a ir al tema. El lunes que viene vamos a entrar con eso. Es un circuito cerrado, ¿no es cierto? Que se conoce como malla y por donde circula la misma corriente. Entonces, ¿yo qué hago? Eliminé dos términos ya de mi ecuación. Entonces ahora le voy a reemplazar con lo que vimos. O sea, salgo de A y vengo acá. A ver, acá la corriente hace así. La resistencia gasta energía, transforma energía. Esa energía se transforma en calor. Entonces, si acá se gasta energía, este potencial va a estar a una diferencia potencial más alto que este punto. ¿Por qué? Porque acá mi energía potencial, ¿no es cierto? Acá se gastó energía. Entonces, como se gastó energía, el potencial en E es menor que el potencial en A. Y como yo estoy recorriendo el circuito acá de esta forma, ¿no es cierto? Y tengo un gasto de energía, ese gasto de energía yo lo voy a ver en una diferencia potencial negativa. Y va a ser igual a I por RI. ¿Sí? ¿Hola? ¿Puedes repetir eso? Se trabaron nuestras mentes. Tienen estadística algunos todavía. Esto es físico. Yo tengo una diferencia potencial acá. ¿Sí? Un delta V. Yo tengo la corriente que circula así. Sale del borne positivo de la batería y recorre acá todo así. Cuando paso del borne BA al BB, esta diferencia potencial, si ustedes quieren, yo pongo el positivo acá, el negativo acá, negativo, si yo pongo así, pongo negativo y, o sea, el positivo acá y el negativo acá, voy a tener una diferencia potencial, ¿sí? Si yo mido y digo, como puse acá, diferencia potencial BA a BB, si yo le pongo un más acá y digo que esta diferencia potencial es positiva, en realidad no es positiva. ¿Por qué? Porque cuando yo recorro el circuito en el sentido en que va la corriente, ¿no es cierto? Acá yo veo que la energía,
FEM transforma, perdón, la FEM no, la resistencia gasta energía, disipa energía, si ustedes quieren, transformando la energía eléctrica en calor. Y si acá hay una disipación de energía, ¿no es cierto? Va a haber una disminución del potencial de este punto con respecto al punto A. ¿Sí? No puede estar al mismo potencial porque si no estaríamos como los cables. O sea, hay una diferencia de potencial. Yo pongo la mano acá arriba y me quemé porque se calentó. ¿Sí? Entonces, yo como veo en mi ecuación acá donde yo recorro la malla en el sentido que va la corriente, y yo pasé de un borne positivo a un borne negativo, siempre analizando con respecto a este elemento, no con respecto al otro. Entonces tengo que esa baja de esa disipación de energía y esa diferencia potencial que acá, ¿no es cierto?, hubo, la veo como el signo menos que está en mi ecuación. ¿Sí? Físicamente. Si yo le pusiese un signo más, estaría creando energía de la nada y no cumpliría con la conservación de energía. Cuando yo paso del borne E al borne B, acá la batería me está entregando energía a la carga que se están moviendo. Entonces, este borne E que es positivo, es negativo, el negativo de la fuente, y este B que es el positivo, quiere decir que acá, cuando paso de este punto a este punto, hay una suba de la diferencia potencial. ¿Dónde lo veo? Acá, en el signo más este. Recorro mi circuito, paso de acá, por donde entra la corriente al elemento es el borne positivo, por donde sale es el negativo. Siempre hablando de elementos de la carga, no los de la fuente. ¿Sí? Entonces, si yo digo, recorro el circuito en el mismo sentido de la corriente, el borne D es menor que el potencial en el borne D, es menor que el borne C, con lo cual aparece mi signo menos acá. Y eso es igual a la diferencia potencial en A. Lo simplifico y me queda que esta ecuación, donde yo puedo despejar la corriente y la corriente va a ser la FEM sobre la suma de las resistencias. Y acá puedo decir, yo puedo reemplazar estas dos resistencias por una que sea la suma, una resistencia equivalente. Y puedo decir, cuando tengo resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente es la R1 más la R interna. Y si tuviese una más, sería más las N resistencias que yo tenga conectadas en serie. Y ya vimos otro concepto que es resistencia equivalente que estén conectadas en serie. ¿Sí? Si yo hablase de energía, por ejemplo, por ahí es mejor. Si yo digo, porque por ahí esto es más complicado. Si yo digo, la energía que entrega la fuente es igual a la energía que se consume en la carga del circuito, que va a ser la energía de la resistencia más la energía en la R interna. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué sería la R interna? Esta que está acá, en mi esquema. ¿Vos decís que es R Profe, interna? ¿cómo dijo? ¿Puedo repetir? Mi R interna, en mi modelo acá de circuito que yo puse, es esta que está acá. Respecto a la energía que usted dijo anterior a eso. Y yo digo que la energía que entrega esta FEM, solo la FEM, se va a gastar acá y se va a gastar acá. Sí, ajá, ¿Sí? sí, sí. Si yo quiero escribir la ecuación de otra forma, podría escribirla, miren, así. O sea, vamos a dejarla así. Entonces, yo podría decir, la energía que entrega la batería era la potencia de la batería, E por la I que circula por el circuito, por el tiempo T. Va a ser igual a ¿qué? A la I al cuadrado por la resistencia por T más la I al cuadrado por la R interna por T. ¿De dónde sacó esa ecuación, ingeniera? De acá. ¿Sí? Entonces,
puedo simplificar esto, puedo simplificar esto, puedo simplificar esto, puedo simplificar estas corrientes y puedo decir, la FEM va a ser igual a I por R más RI, y de acá puedo decir, la corriente I es igual a la FEM sobre R más RI, que es la misma ecuación que está acá abajo. Esta la vamos a volver a ver ahora cuando veamos la semana que viene el circuito, pero de las dos formas son iguales. Esta es un enfoque energético y esto es un enfoque teniendo en cuenta las diferencias de potencial. La suma de diferencia potencial en un circuito acá me va a dar 0, que es lo que me estaba dando acá, esta ecuación. ¿Sí? La diferencia potencial que tengo en borne en la batería es igual a la tensión que tengo acá es igual a la caída de tensión que tengo de acá hasta acá. O sea, la suma de este más este. ¿Sí? Profe, ahí está, ¿usted dibujando por las dudas? ¿Cómo? Cuando dijo de este, usted dibujó ahí, porque, o sea, usted dice así, pero yo al Sí, menos que no puedo ver el yo me dibujo. olvido de acá hasta acá. Perdón. Ah, O sea, sí, bueno, porque marea un la, poco. la diferencia de potencial que yo tengo de acá, o sea, en bornes de la batería es la misma que tengo de acá hasta el borne de la resistencia. Entonces yo de las dos formas encontré el valor de la corriente, ¿sí? Que es normalmente lo que me interesa conocer. Por ejemplo, yo le decía, ¿qué corriente puede pasar como máximo en ese resistor para que no se queme? Entonces me lleva a decir, ¿por qué se va a quemar la resistencia? Y porque la energía que disipa acá la resistencia, que se conoce como efecto Joule, o sea, la transformación de la energía eléctrica en energía en calor, lo que hace es que va a llegar un momento que va a subir la temperatura del material hasta un valor donde el material se va a fundir y se va a quemar, o sea, el alambre se va a romper. Por ejemplo, un secador de pelo, el clásico secador de pelo, donde uno tiene una resistencia eléctrica adentro para transformar el aire en aire caliente. Y hay veces que se rompe, entonces ¿qué uno hace? Abre, desarma, estira, une los alambres, ¿no es cierto? Y el secador de pelo sigue dando energía fría, aire caliente, perdón. ¿O no hicieron eso nunca? En las duchas sí. En las duchas Sí, es la lo ducha. mismo en la ducha, o sea, no sé, me olvidé el ejemplo del chuveiro brasilero. El chuveiro brasilero después tener otros problemas, pero tiene una resistencia eléctrica por el cual el agua, no sé, o sea, por el cual el agua se calienta porque la resistencia eléctrica transforma la energía eléctrica en calor. O sea, eso se llama efecto Joule. ¿Mm? Esta energía que yo tengo acá, en este punto acá abajo, es la energía que transforma la resistencia en calor. Y esto sería lo que se transforma en calor por efecto Joule. Bueno, hoy preguntó el de voz conocida, pero no me acuerdo, no le ubico todavía el nombre. ¿Y qué era RI? ¿Quién es el que preguntó así, más o menos lo ubico? Porque caras no Ah, pongo. yo Benítez. Ángel, sí. ¿Qué era RI? Y yo te dijera el circuito. Bueno, en un circuito, el RI normalmente es la resistencia interna de una batería. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos una batería 9 volt y miramos la batería y la batería nos dice 9 volt. La conectamos a una resistencia, hacemos que circule la corriente por el circuito, ponemos el tester, medimos de nuevo la batería y ya no nos da 9 volt, nos da 8,5, 8,6. Depende la potencia, la carga que tenga la batería, o sea, depende de la energía que tenga la batería, depende de las resistencias que conecte, ¿no es cierto? Entonces, esa resistencia interna que está acá y yo toco la batería y la batería está caliente, o sea, lo dejo funcionando un rato y la batería se calienta. Bueno, esa resistencia interna es esa transformación de calor que hay en el proceso de transformar la energía química en energía eléctrica. Entonces, también, digamos, no toda la energía química se transforma en energía eléctrica. Parte se transforma en calor y por el mismo proceso de transformación de energía
digamos, por el rozamiento de los átomos, la fricción, o sea, toda esta cuestión interna que hay dentro de una batería, parte se transforma en calor. Y ese calor que yo veo, en un modelo matemático, lo pongo como una resistencia interna. Una resistencia interna que si yo les digo, le muestro una batería y le digo, decime dónde está la resistencia interna, no hay forma de decir, esta es la resistencia interna. ¿Mm? Es esta resistencia interna que está en el ejemplo acá, es justamente la transformación, el calentamiento de la batería, ¿no es cierto?, al momento de transformar la energía eléctrica. Y ese calentamiento hace que yo en bornes, o sea, entre la tensión B a B que me va a entregar la batería, ya me va a ser diferente a la FEM cuando tengo una circulación de corriente. ¿Mm? Entonces, la batería va a ser 9 volt. Perfecto, va a ser la FEM. Pero ocurre, y créanme, ¿no es cierto?, la diferencia de potencial que yo voy a tener ahora en bornes de la batería, o sea, acá conectada a mi batería, normalmente va a ser variable. Por ejemplo, 8,6 volt. Pero ingeniera, si la batería me dice 9 volt. Sí, pero si vos tocas la batería se está calentando. ¿Mm? Entonces, se está transformando energía eléctrica en otro tipo, perdón, energía química en energía eléctrica. Y ahí se produce ese efecto de calentamiento en la resistencia interna de la batería. Si yo abro la llave que está acá, dejo de circular corriente y vuelvo a medir, probablemente tenga de nuevo los 9 volt, suponiendo en una batería súper recontra ideal. ¿Sí? ¿Estamos? El concepto de resistencia interna es importante. Entonces, en mi modelo matemático, yo voy a tener la energía que entrega la batería, que se va a consumir o disipar en la R de carga, o sea, la que está conectada externamente al circuito, más la resistencia interna de la batería. Y normalmente uno representa con un cuadradito así, ¿no es cierto? Indicando que este cuadradito es la batería. Y acá fíjense que dentro del cuadradito están los bornes de la batería. Y ya no tengo la FEM como toda la tensión, ¿no es cierto?, aplica a la salida de la batería, sino que mi diferencia potencial va a ser la FEM menos la caída que yo tenga en la resistencia interna. ¿Sí? A ver que hay un examen rápido. Dice, para maximizar el porcentaje de... no, pero todavía no llegamos a eso. Tranquilo. Ese va a ser tarea, Sergio, para la semana que viene para ustedes, que ustedes lean y me contesten. Copien el chat acá de Sergio, porque ese es un ejercicio del libro. O busquen, a ver, ¿cuándo la energía entrega la máxima energía? Pero vamos a, ¿cuándo? Yo sé que acá tengo la máxima energía en el circuito. Y ese está resuelto, así que tarea homework. Primera cosa que vamos a ver ahí. Otro ejemplo, así que ahí hay, por ejemplo, si ustedes lo hacen, lo van haciendo, lo podemos consultar, me hacen las consultas vía chat en Telegram y lo podemos ir discutiendo. Si no, nos vamos a tener hasta la tarde y después tienen clase. Una forma de... Sí, y acá terminamos. Una forma de representar esta diferencia de potencial es a través de un esquema donde en el eje X solamente estoy representando puntos. No importa, yo puedo ser más lejos, más corto. Y en el eje Y estoy representando la diferencia de potencial, o sea, la tensión en bornes de cada elemento. Entonces, en algunos libros van a ver inclusive que esto está así, no tiene esta caída acá. Entonces, yo tengo la FEM, o sea, acá sería yo paso de este borne a este borne, tengo la FEM como está acá. Tengo la FEM, se mantiene constante la diferencia potencial acá, la FEM, hasta esta resistencia donde tengo la caída de tensión porque hay una variación de energía, ¿no es cierto? Vuelve a estar estable el potencial, vuelve a caer hasta el punto B donde llega al mismo valor que tenía en la fuente. Entonces,
Normalmente hasta acá le pusieron así, hasta más o menos representando el largo del conductor. O sea, hasta acá tengo la fuente y acá tengo la resistencia exterior o resistencia de carga, como se le suele llamar. Pueden buscar en otros libros, posiblemente encuentren recto, bajo acá, no con esta inclinación, pero es solamente una forma de representar, ¿no es cierto?, la variación de tensión. Dos formas de conectar el circuito para ir terminando. Tengo circuito serie, la batería, una lamparita, otra lamparita, todos están conectados y recorridos por la misma corriente. Circuito en paralelo, la batería, un cable que pasa por una fuente y podría hacer lo que hice acá, salir con el cable y volver acá al mismo lugar, o podría hacer, salgo con el cable y llego a esta batería, salgo con el cable y llego a esta batería. Los dos están conectados en paralelo. Esto es el circuito serie, o sea que esto ya lo vimos, o sea, ya está. Y esta es la batería que está acá. Yo le puse el de 3, no solamente el de 2 de la resistencia, porque me gusta más para complicarle la vida. Me gusta más porque si no, nos quedamos con algo más sencillo. Sí. Acá tengo me río de las caritas, no, o sea, tengo la corriente, tengo muchas resistencias, la diferencia de potencial, fíjense que salí del punto A y pasé por la FEM, acá entregan energía, subo la diferencia de potencial, sigo recorriendo el circuito por el mismo lugar, por la misma dirección que la corriente, acá va a haber, acá la corriente, hay una disipación de energía, va con el signo menos, otra disipación de energía con el signo menos, otra disipación de energía menos, menos, y llego al mismo punto. Lo mismo que hoy, simplifico, me queda la ecuación final, despejo de un lado lo que sería la fuente y del otro lado la resistencia, y obtengo el valor de la corriente, y todo esto que está acá abajo es la resistencia total, o sea, la R equivalente. O sea, yo podría hacer lo siguiente, a este circuito le pongo la batería con la FEM, y le conecto una sola resistencia acá, que sea igual a la R equivalente, o sea, a esta R que está acá. Y voy a tener como resultado la misma circulación de la corriente ahí. La misma que circularía por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Yo voy a hacer ahora, voy a agarrar y quiero ir a este tipo de circuito. Este tipo de circuito que está acá, como este punto está unido a este, o sea, este punto que está acá, está unido a este punto, este conductor acá, ¿eh? ¿No ven el punto rojo acá? Ahora sí. ¿Y este otro punto rojo? ¿Sí? ¿No? Sí, Este, profe, ahora sí. Sí, sí, entonces, profesora. este Sí. conductor que está acá no tiene, no tiene resistencia para nosotros. El punto este primero y el otro están a la misma, al mismo potencial. Yo podría escribir o dibujar este circuito de la siguiente manera. La batería, una resistencia, que sería R1, otra resistencia que sería R2 y una tercera resistencia, todo saliendo desde el mismo punto de unión acá. Este y este que está acá. Y esta sería R3. Entonces, estos dos circuitos son equivalentes en la forma. Normalmente el que está acá arriba está hecho con un software o se solía representar de esa forma. A veces suele traer problemas porque nos ponen corrientes acá. Y este punto 1, llamémosle, y el punto 2 están al mismo potencial, con lo cual la diferencia de potencial entre 1 y 2 es 0, no hay circulación de corriente. Si se les complica verlo así, véanlo como está el circuito de acá abajo. Entonces,
Una cosa que habíamos mencionado y volvemos a refrescar. La corriente en una batería de corriente continua, como está acá, siempre va a salir cuando está alimentando o entregando, también se suele decir, energía a un circuito, por el borne positivo. ¿Sí? Llega a este punto acá, y si un electrón de los que salió acá llega a este punto, puede optar por ir por cualquiera de los tres caminos. Entonces yo voy a tener una corriente, esta va a ser mi I total, voy a tener una corriente I1, voy a tener una corriente I2, acá, y voy a tener una corriente I3. ¿Y de qué va a depender la corriente que yo tenga en cada caso? Y va a depender de la resistencia. Si R1 es mayor que R2 y mayor que R3, por esta rama va a circular menos corriente que por las otras dos. ¿Por qué? Porque esta resistencia ofrece un paso, una oposición mayor al paso de la corriente. Entonces, fíjense que yo dije otro concepto acá. Entre el punto 1 y el punto 2 hay ramas. O sea, acá hay una rama, acá hay otra rama del circuito y acá hay otra rama. Y acá hay otra rama. ¿Por qué? Porque por cada rama circula una corriente. Y este circuito así conectado están conectados en paralelo. La diferencia potencial entre 1 y 2 siempre va a ser la misma para R1, para R2 y para R3. Eso significa estar conectado en paralelo. Y va a ser la misma que la que tiene la batería por la forma constructiva de mi circuito. Entonces, yo pongo esta ecuación que está acá. Y digo, la corriente que entra a este nudo, puedo escribirla así o puedo decir, la corriente que entra a ese nudo, y este punto acá se llama nudo nodo, o sea, la I total, tiene que ser igual, sí o sí, a la sumatoria de las corrientes que sale. No puede entrar acá más corriente y salir menos corriente. Sí o sí tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque si no no se estaría manteniendo el principio de conservación de la carga. Y la carga en un circuito se mantiene. Entonces, si la I total es igual a la sumatoria de corriente, va a ser igual a I1 más I2 más I3. Y esto que está acá es la ecuación que está acá abajo. ¿Sí? Donde mi corriente total, yo a este circuito lo que quiero hacer es decir, bueno, voy a poner una pila y lo voy a reemplazar a todo este conjunto de resistencia que tengo acá por una sola resistencia. Perdón, se está haciendo otra batería. Por una sola resistencia acá. Una R equivalente. Y esta es mi FEM. ¿Y qué tiene que asegurarme esa R equivalente? Que por la FEM circule la misma corriente I total. ¿Está claro? Entonces, mi I total va a ser la FEM sobre la R equivalente, la que está acá, y 1 es esta que está acá, esta es I1, esta es I2 y esto es I3. Tengo la misma FEM, la puedo simplificar. Entonces, tengo la expresión que está a continuación, que dice que 1 sobre R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Qué me interesa de esto? Esta acá abajo, igual que los capacitores cuando sumábamos en serie. Esta es la que yo quiero hallar. Entonces debo despejar de esta ecuación R equivalente. Y cuando despejo me queda toda esta fórmula que está acá abajo. Y esto es la conexión en paralelo de las resistencias. ¿Sí? Alguien me preguntaba hoy, vamos a ver el chat, si si es el circuito en paralelo ya no serviría de ecuación. Bueno, estábamos hablando, en esa vez estábamos hablando de energía. Entonces yo les pregunto, si yo quiero calcular la energía que entrega la fuente en un tiempo de 1 hora, ¿sí? ¿Cómo sería la ecuación de la energía? ¿Qué debería poner? Si yo rayo acá, ¿ustedes ven? A ver, sí, yo creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí. La energía que entrega la batería en 1 hora. Tiempo ya sé. Sé que va el tiempo acá. Acá va tiempo.
Vamos a sacarle ahí unas cosas más raras. Tiempo. ¿Y acá qué va? La FEM sí, porque es la diferencia potencial. ¿Qué corriente va? La corriente total. Exactamente. Va la corriente total. Y total. ¿Sí? Fíjense que es la misma ecuación que encontramos hoy. No te entiendo, Fabricio. Si hay caída de tensión, la corriente aumenta. No. Ahí no entiendo. ¿Dónde hay caída de tensión? ¿En qué rama del circuito? Ah, bien. Entonces, si yo mantengo esta batería y vamos a suponer que esta batería es constante en el tiempo con la FEM, ¿no es cierto? No que realmente vieron que uno pone una batería y llega un momento que el control remoto no anda. ¿Qué le pasó? Se agotó la batería, ¿sí? O sea, la batería tiene una cierta energía y puede entregar una cierta cantidad de energía. Y llega un momento que ya se le acabó la posibilidad de convertir energía química en energía eléctrica y listo, chau. Vamos a... Alguien está esperando en la sala de recepción. Vamos y listo. ¿Sí? Entonces, esta energía que entrega la batería va a ser la que se va a disipar como en forma de calor en todo el conjunto de resistencias que yo tengo acá. Entonces yo podría calcular la energía que se disipa en la resistencia R1 como I1 al cuadrado por R1 por el tiempo. La energía que se disipa en R2 va a ser I2 al cuadrado por R2 por T. Y la I que se disipa en R3 va a ser I3 por R2, perdón, I3 al cuadrado por R3 por T. La suma de esto, o sea, o sea, la energía en R1 más la energía en R2 más la energía en R3 me tiene que dar lo mismo que la energía que entrega la fuente. Si no me da igual, algunas de las corrientes están mal. La sumatoria de estas corrientes me tienen que dar igual a la corriente total. Si eso se cumple y esta energía no se cumple, me confundí en algún cálculo. Así nomás. ¿Mm? ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Problemita? Profe, Sí. en el ejercicio, o sea, la parte del dibujito ese del circuito puede darnos de cualquiera de las dos formas, tanto como el que muestra el dibujo como el... Sí, o no, sea, normalmente se trabaja con este que está acá arriba. Vas a ver que los problemas que están